Hace poco más de 100 años, dos niñas le dieron la vuelta al mundo al haber logrado lo imposible: fotografiar hadas. Y aunque tiempo después se habría resuelto el misterio en apariencia, lo cierto es que a día de hoy todavía quedan misterios e incógnitas que mantienen viva la magia. Ahora bien, ¿de verdad fue todo mentira? Amigos, sean bienvenidos una vez más a este espacio dedicado al misterio y a la reflexión de distintos temas, ya que siempre es bueno y es válido cuestionar todo aquello que nos genera dudas. Los mitos y las leyendas están presentes en cada rincón del mundo, eso es innegable, y en ocasiones en lugares que ni siquiera hemos escuchado nombrar. Hoy en el canal de Paulo Idol hablaremos de una historia de fantasía en la realidad. ¿Y es eso posible? ¡Claro que es posible! Esto sucedió en Cottingley, Inglaterra. Mi nombre es Paulo Rodríguez y adelante con el relato. Corría el año de 1917 cuando Elsie Wright, de 16 años, y su prima Frances Griffiths, de 9, saltaron a la fama tras revelar dos extrañas fotografías que se tomaron en un arroyo cercano a su casa. Esto en Cottingley, Inglaterra. En las imágenes se veía claramente a las dos menores posando y jugando con lo que a todas luces parecería ser un grupo de hadas. Pequeños seres fantásticos, alados, con rasgos antropomorfos, como los que ya todos hemos visto en películas y en cuentos infantiles. No nos hagamos, pero mejor exploremos el origen de esta historia. Todo comienza cuando la niña Frances llega a vivir a casa de su prima Elsie en el pueblo de Cottingley, Inglaterra. De inmediato, y a pesar de las diferencias de edades, estas niñas se volvieron inseparables compañeras de juegos. Pasaban prácticamente todo el día fuera de casa, ya que al ser una zona de muchas áreas verdes, bosques y arroyos, eran el lugar perfecto, por no decir ideal, para salir a explorar y para echar a volar la imaginación. Poco a poco comenzaron a llegar cada vez más tarde a casa, y con sus ropas muy sucias, hechas un desastre, cosa que la mamá de Elsie no veía con buenos ojos, ya que, por muy tranquilo que fuera el lugar, nunca se está exento de sufrir un accidente o de ser presa de algún animal salvaje de la zona. Así que un día que las niñas, como de costumbre, llegaron tarde a casa, se toparon con la sorpresa de que Polly Wright, madre de Elsie, las estaba esperando para reprenderlas, y les dijo que no quería que volvieran a ir a esa zona a jugar, por los peligros que mencionamos previamente. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, pues la respuesta de ellas, si bien en un primer momento podría sonar a una gran imaginación, también sería la puerta de entrada a un misterio que puso a una sociedad de cabeza por muchos años. Pues ellas afirmaban que eran amigas de unas hadas que habitaban en el riachuelo, y que ese era el motivo por el cual se les pasaba el tiempo para volver a casa temprano. ¡Qué imaginación!, diría cualquiera, ¿no? La señora Wright, por supuesto, tomó esa respuesta como un juego de niñas, como qué otra cosa lo iba a tomar, y no le dio importancia alguna, pero insistió que no quería que siguieran jugando lejos de casa. Así estuvieron las cosas por algún tiempo, en un estira y afloja de manera constante, hasta que en alguna ocasión el padre de Elsie, que era fotógrafo, y al saber que ellas tenían curiosidad por aprender este arte, decide prestarles una de sus cámaras para que documentaran sus juegos, sus exploraciones, su día a día. Ya por la tarde y después de jugar, las niñas devolvieron la cámara al padre de Elsie, quien la colocó en su estudio con la intención de hacerle una pequeña limpieza después de cenar. Cuando el señor Wright retira la película de la cámara, duda si hacerle el proceso de revelado o no a esas imágenes. Pero luego piensa, bueno, son las fotografías de mi hija, de su infancia, pueden quedar como un bonito recuerdo, revelemos esas imágenes. Le daba curiosidad el saber qué podrían haber fotografiado estas niñas. Cuando se comienzan a revelar las primeras imágenes, él no nota nada extraño en ellas, nada fuera de lo ordinario. Una a una las fotografías mostraban una tarde mágica de dos niñas jugando. Sin embargo, hubo una fotografía que provocó que el señor Wright levantara la ceja expresando duda. Y es que en el momento del revelado, en el momento en que se empezaba a conformar el contorno de la niña, manchas blancas aparecían alrededor de ella. Manchas blancas no muy bien definidas que a él al menos le causaban curiosidad. Así que esperó pacientemente el momento de la verdad, el momento de la revelación. Y cuando esta al fin estuvo lista, él simplemente lo tomó por una ridiculez, por una patraña. Aún así, decidió guardar y conservar las imágenes con la idea de mostrárselas después a su esposa, seguramente para reír juntos de las ocurrencias de las niñas.
Lo curioso es que en el momento en que la señora Polly Wright pone sus manos sobre esas imágenes, ella no puede creer lo que está viendo. Ella da por cierto lo que ahí se expresa, a tal grado de que queda convencida de que el mundo místico y mágico es real y que esas fotografías son la prueba de ello. Así que decidieron guardar esas fotografías como un tesoro familiar, no sin antes insistir y cuestionar permanentemente a las niñas sobre si lo que fotografiaron ese día era verdad, a lo que ellas contestaban que sí, que todo era verdad, que las hadas existían, vivían en el riachuelo y que eran sus amigas. Por un par de años esas fotografías pues quedaron por ahí guardadas al interior de ese hogar sin que fueran del conocimiento de nadie. Aunque después del incidente con las fotografías, algo al interior de la señora Wright se movió buscando conocer un poco más de estos temas. Así que buscó un grupo que se dedicaba a estudiar esta clase de fenómenos y se unió a ellos. Un par de años después, el asunto alcanzó una verdadera trascendencia cuando las fotografías fueron expuestas por la señora Wright en una de esas reuniones con la Sociedad Teosófica de Bradford. Esto en 1919. Y es que el asunto escaló de tal manera que en una de esas atrajo la atención de ni más ni menos que Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, quien era un ferviente apasionado de lo paranormal y un auténtico creyente de la vida después de la muerte. Conan Doyle quedó tan fascinado con esta aparente prueba de la existencia de seres fantásticos que defendió su veracidad a capa y espada, llegando incluso a pedirle a las pequeñas más imágenes. A primera impresión, las fotografías resultaban demasiado buenas para ser verdad. Esa definición de las siluetas y su brillo no dejaban lugar a dudas, tenían que ser falsas. Aunque eso sí, hay que reconocer que hay unas más curiosas que otras. Se dice que Arthur Conan Doyle mandó a hacerles pruebas que pudieran revelar algún tipo de manipulación en esas imágenes, pero al no encontrar ninguna clase de retoque en ellas, en un principio fueron tomadas como genuinas. Bueno, genuinas entre comillas, porque al parecer el secreto estaba en otro lado, y digo al parecer porque nunca se encontraron pruebas tangibles del fraude, solo especulación y algunas entrevistas muy sospechosas. Aún y con todo en contra, el asunto cautivó la imaginación de la gente, pues por aquellos tiempos se vivían los horrores de la guerra y era un buen momento para creer en la magia. A este misterio se suma un jugador más, la reconocida marca Kodak, que les obsequió 2 de sus mejores cámaras para ayudar a comprobar o desmentir este hecho. Se dice, y esto es más una leyenda urbana que otra cosa, que estas cámaras contaban con un elemento adicional, algo que las niñas desconocían y que era capaz de revelar alguna manipulación dentro de la imagen. Pero nada espectacular ocurrió después de esto. Por mucho tiempo no hubo fotografías que someter al debate público. Los años pasaron y las niñas mantuvieron su postura al ser cuestionadas sobre las fotografías. Las hadas estaban ahí, jugaban con ellas, eran sus amigas, así nadie les creyera. Pero al paso del tiempo, finalmente, todo indicaría que se trataba de una farsa, pues en 1983, Frances admitió que falsificaron las fotografías superponiendo imágenes que ellas mismas copiaban de un libro infantil. De este modo pasaron a la historia protagonizando una de las mayores y más bochornosas estafas fotográficas de todo el siglo XX. Pero si eres de esas personas que piensan que el asunto se cerró aquí, permíteme decirte que no. Es a partir de este punto que se abren las puertas de la especulación al misterio en torno a este tema. Pues curiosamente, las mujeres declararon hasta el final de sus días que los encuentros con las hadas fueron reales. A ver, esto es de llamar la atención, pues recordemos que ya no estamos hablando del testimonio de 2 niñas con una gran imaginación, sino del de 2 mujeres adultas mayores ya en sus últimos años de vida, ya que Elsie moriría en 1988 y Frances 2 años antes, en 1986. Y hasta esos últimos momentos, según declaraciones de sus familias, ellas sostuvieron que sí vieron hadas. Otra incógnita no menos importante es la polémica fotografía número 5. Pues después de que todo se dio a conocer sobre el supuesto fraude de las primeras 4 imágenes, la quinta de ellas tenía su propio misterio, pues ambas mujeres se atribuían su autoría. Y aunque todo parecería apuntar a la misma dirección, fraude, lo cierto es que esta foto en verdad es distinta.
Pues para empezar, no aparece ninguna de las niñas posando en ella. Además, las figuras aquí son translúcidas con cierto grado de opacidad, a diferencia de las otras imágenes donde son sólidas y blancas. Mira bien la imagen y dime en los comentarios qué es lo que piensas tú. Bien amigos, hasta aquí con esta historia fantástica. Si conoces algún relato que quieras compartir, puedes enviármelo a mi correo electrónico que voy a dejar en la descripción de este video. Sin más por el momento, nos vemos la próxima.